¿Y si te dijera que algunas leyendas del R&B vivieron como si fueran pobres? Desde Marvin Gaye, que cuando murió en 1984 estaba en la ruina con más deudas que activos, hasta Michael Jackson, que se mudó a Irlanda y se alojó en un estudio de grabación llamado Grouse Lodge después de que su casa de Neverland fuera cerrada debido a las deudas. Aquí tienes 10 leyendas del R&B que vivían como si fueran pobres. Marvin Gaye. Marvin Gaye fue una de las voces más importantes en la historia de Motown. Conocido como el príncipe del soul, le dio al mundo éxitos atemporales como How Sweet It Is to Be Loved by You, I Heard It Through the Grapevine, Why Ain't That Peculiar. También hizo dúos inolvidables con estrellas como Diana Ross y Tammy Terrell. Su carrera musical fue legendaria, pero entre bastidores, su vida personal y financiera era un desastre. Su matrimonio con Anna Gordy, la hermana del fundador de Motown, Berry Gordy, se vino abajo cuando tuvo una aventura y tuvo 2 hijos con otra mujer. Anna pidió el divorcio, pero Gaye ya estaba en graves problemas económicos. Aunque había ganado millones con su música, no le quedaba casi nada porque se lo había gastado todo en coches caros, mansiones y una creciente adicción a la cocaína. Sin dinero para pagar la pensión alimenticia que le debía a Anna, hizo un trato. En lugar de dinero en efectivo, aceptaría $600,000 en derechos de autor de su próximo álbum. Para cumplir este trato, Gaye grabó un álbum llamado Here, My Dear, un disco profundamente personal y amargo sobre su divorcio. Pero cuando se lanzó en 1978, a los críticos no les gustó y apenas se vendió. 2 años antes, en 1976, Gaye ya se había declarado en bancarrota. Cuando murió en 1984, al parecer estaba en la ruina, con más deudas que activos. Tras su muerte, su hijo, Marvin Gaye III, junto con un abogado, tuvieron que hacerse cargo de su patrimonio solo para gestionar sus facturas impagadas. A pesar de sus dificultades económicas, la música de Gaye sigue viva y su legado permanece como uno de los más grandes artistas de la historia del soul y el R&B. R. Kelly. R. Kelly fue en su día uno de los nombres más importantes del R&B. Conocido como el rey del R&B, y el flautista de Hamelin del R&B, tuvo una larga carrera llena de canciones de éxito como I Believe I Can Fly, Ignition y Step in the Name of Love. Vendió millones de discos, llenó estadios y amasó una fortuna por el camino. Pero a pesar de todo su éxito, Kelly afirmó que estaba en la ruina. En una dramática entrevista con This Morning de CBS, insistió en que la gente le había estado robando su dinero, lo que le impedía pagar la manutención de sus hijos a su exmujer. Sus problemas económicos se hicieron públicos cuando le dijo a un juez que no podía pagar los $161,000 que debía en concepto de manutención de sus 3 hijos. Como resultado, fue enviado de nuevo a la cárcel. Durante su entrevista con Gayle King, cuando se le preguntó sobre los informes de que había ganado cientos de millones de dólares, Kelly se burló diciendo: «Ese es un rumor que ojalá fuera cierto». El cantante, que en su día llenó salas de todo el mundo, ni siquiera pudo reunir los $100,000 necesarios para pagar la fianza tras ser detenido. Acabó pasando 3 noches en la cárcel hasta que una mujer de 47 años, que en los documentos judiciales solo figuraba como amiga, pagó la fianza por él. Para alguien que en su día había dominado la industria musical, fue una caída en desgracia impactante. Toni Braxton. Toni Braxton es una de las artistas femeninas más exitosas de la historia, con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo. Ha ganado 7 premios Grammy, 9 Billboard Music Awards y 7 American Music Awards. Con éxitos clásicos como Another Sad Love Song, se convirtió en un icono del R&B. Pero a pesar de ganar unos $170 millones en ventas mundiales, Braxton se ha declarado en bancarrota 2 veces. El problema era que al principio nunca vio la mayor parte de ese dinero. En una entrevista con 2020, reveló que su primer contrato discográfico le dejó solo $1,082 en derechos de autor. Dijo: «Lo que pasa es que te dan un adelanto para el siguiente disco y luego el siguiente disco, así que en cierto modo sigues endeudada». Braxton logró recuperarse de su primera quiebra en 1998 gracias a su éxito He Wasn't Man Enough y a un nuevo contrato discográfico. Pero su intento de modernizar su sonido para competir con artistas más jóvenes como Rihanna no funcionó. Sus 3 siguientes álbumes solo vendieron unos pocos cientos de miles de copias, mucho menos que su éxito anterior. Para intentar cambiar las cosas, autofinanció una residencia en Las Vegas, con la esperanza de que le reportara ingresos constantes. Pero justo cuando estaba empezando, le diagnosticaron angina microvascular, una enfermedad autoinmune hereditaria.
Los médicos le dijeron que tal vez nunca volvería a actuar. Se vio obligada a cancelar el espectáculo y con millones de dólares ya invertidos, la pérdida financiera fue devastadora. En 2010, Braxton tenía una deuda de 50 millones de dólares y tuvo que declararse en bancarrota de nuevo. En los últimos años, ha hecho un regreso lento pero constante. Su reality show, Braxton Family Values, la presentó a una nueva generación de fans. Vuelve a actuar, aunque a un ritmo más moderado, mientras sigue controlando su enfermedad crónica. A pesar de los altibajos, Toni Braxton sigue siendo una leyenda de la música R&B. Isaac Hayes. Isaac Hayes fue uno de los nombres más importantes de la música soul, un compositor genial y un intérprete poderoso. En la década de 1960, ayudó a dar forma al sonido del soul sureño en Stax Records, escribiendo canciones de éxito con su socio David Porter y produciendo música para artistas legendarios. Luego, en 1971, se convirtió en una superestrella por derecho propio cuando Theme from Shaft le valió un premio de la Academia. Pero mientras Hayes hacía historia en la música, se gestaban problemas entre bastidores. Su sello discográfico, Stax, tenía serios problemas financieros. En 1975, la empresa se había derrumbado, debiendo a Hayes más de 5 millones de dólares, dinero que nunca vería. Al mismo tiempo, sus propias ventas de discos habían empezado a disminuir. Enterrado bajo más de 6 millones de dólares de deuda, no tuvo más remedio que declararse en bancarrota. Perderlo todo fue un golpe demoledor. Hayes tuvo que renunciar a su casa, a la mayoría de sus pertenencias y, lo peor de todo, a los derechos de su propia música. Cada canción que había escrito, interpretado o producido, el trabajo de su vida ahora pertenecía a otra persona. Para rehacerse, fundó su propio sello discográfico, Hot Buttered Soul, y lanzó nueva música, pero nunca volvió a tener el mismo nivel de éxito. A finales de la década de 1970, su carrera se había ralentizado. Siguió haciendo música, pero sus álbumes no se vendían tan bien como antes. En la década de 1990, una nueva generación descubrió su profunda e inolvidable voz cuando se convirtió en la voz del chef en South Park. El programa le trajo un nuevo éxito y unos ingresos estables hasta que lo dejó en 2006. Después de eso, su situación financiera sufrió otro golpe. En 2007, intentó volver a actuar, pero estaba claro que algo iba mal. En un concierto en Nueva York, un periodista que lo conocía desde hacía años lo vio en el escenario, luchando. Se sentó ante un teclado, apenas cantando, y en su lugar pronunció la letra de sus canciones. No era el Isaac Hayes que el mundo conocía. A pesar de sus dificultades, la influencia de Hayes en la música sigue siendo innegable. Sus canciones se han reproducido millones de veces y su legado como uno de los mayores talentos de la música soul nunca se desvanecerá. Si te gusta este vídeo, agradécelo dándole un pulgar hacia arriba y si no te has suscrito, ¿a qué esperas? Pulsa el botón de suscripción. Ron Isley. Ronald Isley es un cantante, compositor y productor discográfico estadounidense. Como cantante principal de The Isley Brothers, ayudó a crear algunas de las canciones más emblemáticas de la historia del R&B, desde el enérgico clásico Shout hasta éxitos suaves que influyeron en generaciones de músicos. The Isley Brothers incluso le dieron a un joven Jimi Hendrix una de sus primeras grandes oportunidades. Pero a pesar de décadas de éxito, Isley se encontró en serios problemas financieros porque no pagó sus impuestos. A finales de la década de 1990, el IRS llamó a su puerta. Isley no había presentado declaraciones de impuestos durante años y en 1997 el gobierno embargó sus propiedades, incluidos sus coches y un yate. Debía la asombrosa cantidad de 5 millones de dólares en impuestos atrasados y se enfrentaba a la pérdida de los derechos de su propio catálogo musical. Era una pesadilla financiera. En 2001, justo cuando sus canciones estaban a punto de subastarse, un juez le permitió completar un acuerdo de fianza que le salvó los derechos de su música. Parecía una segunda oportunidad, una lección aprendida. Pero los viejos hábitos tardan en desaparecer. En 2006, Isley fue condenado a 37 meses de prisión por no presentar de nuevo la declaración de la renta. Tras cumplir su condena, fue liberado de un centro de reinserción federal en 2010. Pero incluso años después, sus problemas fiscales no habían terminado. Según los registros presentados en 2002, Isley seguía figurando como uno de los contribuyentes más morosos de California, con una deuda de más de $300.000. Michael Jackson. Michael Jackson fue uno de los músicos más exitosos de la historia.
Solo en Estados Unidos vendió más de 61 millones de álbumes, construyendo un imperio masivo valorado en miles de millones. Su influencia se extendió mucho más allá de la música. Tenía atracciones en los parques temáticos de Disney y una colección de arte secreta, e incluso compró los derechos de todo el catálogo de los Beatles por $47,5 millones. Y por supuesto, creó Thriller, uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Pero a pesar de todo su éxito, el rey del pop estaba muy endeudado cuando falleció, unos $400 millones, para ser exactos. A finales de los 80 y principios de los 90, Jackson estaba en la cima de su carrera, pero en 1997 dejó de hacer giras. Su último álbum, Invincible, salió en 2001, y a partir de ese momento, confió en sus inversiones empresariales en lugar de en las actuaciones en directo para mantener su estilo de vida. Una de sus mayores jugadas financieras fue la compra de ATV Music, que le dio los derechos de miles de canciones, incluidas las de los Beatles. Este acuerdo siguió aportando dinero, incluso cuando no actuaba. Sin embargo, las cosas empeoraron en 1993 cuando salieron a la luz las acusaciones de abuso sexual. Sus finanzas nunca se recuperaron del todo. Para mantenerse a flote, vendió los derechos de publicación de ATV a Sony por $95 millones y utilizó el resto de su participación como garantía para préstamos. En 2005, le debía al Bank of America $200 millones. El banco acabó vendiendo los préstamos a Fortress Investments. A cambio, le concedieron a Jackson un nuevo préstamo de $300 millones con tipos de interés más bajos. Como parte del acuerdo, Sony tenía la opción de comprar una cuarta parte de su participación en el catálogo. Los asesores financieros de Jackson le advirtieron que tenía que vender parte de su participación para evitar la quiebra. Sus problemas económicos se agravaron tanto que el rancho Neverland, su famosa casa, tuvo que ser cerrado para reducir costes. Por aquel entonces, se mudó a Bahrein, donde un príncipe, el jeque Abdullah, lo acogió. Mientras tanto, al menos 30 de sus empleados no habían recibido su salario, y a Jackson se le ordenó pagar $100,000 en multas. Después de su juicio en 2005, Jackson nunca volvió a Neverland. En 2006 se había mudado a Irlanda, donde se alojaba en un estudio de grabación llamado Grouse Lodge. Tionne Watkins. Tionne Watkins se convirtió en una superestrella a principios de los 90 como miembro de TLC, uno de los grupos de chicas más exitosos de todos los tiempos. Con éxitos como Waterfalls y No Scrubs, TLC vendió más de 65 millones de discos en todo el mundo, haciendo historia como el primer grupo de R&B en recibir 1 millón de certificaciones de la Asociación de la Industria Discográfica de Japón por su álbum Fan Mail. Ganaron 4 premios Grammy, 5 MTV Video Music Awards y 5 Soul Train Music Awards. VH1 incluso las llamó el mejor grupo femenino, y Billboard las clasificó entre los mejores tríos musicales de la historia. Pero a pesar de todo su éxito, Tionne se ha enfrentado a serias dificultades financieras. Los problemas de dinero comenzaron ya en 1995, cuando TLC se declaró en bancarrota debido a una mala gestión y a unos gastos cada vez mayores. Incluso después de años de fama, TVOD siguió enfrentándose a dificultades financieras. En febrero de 2011, se declaró en bancarrota de nuevo, luchando con facturas médicas, hipotecas y pagos de automóviles. Más tarde ese mismo año, en octubre, tuvo que declararse en bancarrota por segunda vez. En 2013, su situación no había mejorado. No pagó sus hipotecas y aún debía dinero por facturas médicas. En ese momento, ganaba unos $11,000 al mes, pero sus gastos ascendían a casi $800, la mayor parte de los cuales se destinaban a su casa. Melanie Brown. Melanie Brown, más conocida como Mel B o Scary Spice, se hizo famosa a mediados de los 90 como parte de las Spice Girls, el grupo femenino más vendido de todos los tiempos. Si eras adolescente a finales de los 90 o principios de los 2000, las Spice Girls estaban en todas partes. Cada grupo de amigas tenía su propia versión de Posh, Scary, Baby, Sporty y tal vez Ginger, si la perdonaban por irse. Pero el grupo no solo se dedicaba a la música. Incluso tuvieron su propia película, Spice World, una película gloriosamente exagerada con un cameo de Elvis Costello. Cuando se tomaron un descanso en el año 2000, las Spice Girls eran jóvenes millonarias. Sin embargo, Mel B no se detuvo después de la separación del grupo. Lanzó su carrera en solitario en 1998 con I Want You Back, un éxito que encabezó las listas de éxitos del Reino Unido.
Su álbum debut, Hot, incluía sencillos de éxito como Tell Me y Feels So Good. A lo largo de los años, las Spice Girls se reunieron varias veces para giras especiales, como The Return of the Spice Girls en 2007-2008 y Spice World en 2019. Pero aunque todas las Spice Girls se hicieron ricas, no todas siguieron así. Mel B reveló en una entrevista de 2024 con la BBC que su divorcio de su exmarido, Stephen Belafonte, la dejó en la ruina. Tuvo que utilizar todo el dinero de la gira Spice World para pagar deudas, incluyendo un acuerdo de $350.000 y $100.000 al mes en manutención infantil. Dijo: «No solo sufrí abusos emocionales y físicos, sino también económicos. No me daba cuenta de lo poco dinero que tenía en realidad. Sin ningún otro lugar a donde ir, volvió a vivir con su madre y tuvo que reducir sus gastos para rehacer sus finanzas. Fue un ajuste difícil, pero ella se mantuvo concentrada». Dijo: «Agaché la cabeza, trabajé duro y viví frugalmente». Billy Joel. Billy Joel, el legendario Piano Man, ha pasado décadas creando canciones de éxito y vendiendo más de 160 millones de discos. Su música lo convirtió en uno de los artistas más vendidos de la historia, pero ni la fama ni la fortuna pudieron protegerlo de la traición, especialmente por parte de alguien en quien confiaba. Esa traición vino de la mano de Frank Webber, su antiguo manager y, en un momento dado, su confidente más cercano. En 1989, Joel descubrió que Webber le había estado robando de formas impactantes. El cantante le demandó por la friolera de $90 millones. Joel alegó que Webber había pedido préstamos en secreto a su nombre, había perdido más de $10 millones en malas inversiones e incluso había hipotecado sus derechos de autor, todo sin decírselo. Para empeorar las cosas, Webber había estado cobrando $20 millones en comisiones mientras encubría sus mentiras con documentos falsos. Joel esperaba obtener justicia, pero las cosas no salieron según lo planeado. Webber evitó la demanda declarando la bancarrota, y el caso finalmente se resolvió fuera de los tribunales. La traición fue especialmente dolorosa porque no era la primera vez que la familia Webber le hacía daño. Años antes, en 1982, Joel pasó por un amargo divorcio de Elizabeth Webber, quien, irónicamente, también había sido su manager y hermana de Frank Webber. Al recordar todo, Joel bromeó una vez diciendo que confiar en los Webber era como involucrarse con los Borgia, una despiadada familia italiana de la historia conocida por sus mentiras y traiciones. Robin Thicke. Robin Thicke se hizo un nombre en la industria musical mucho antes de hacerse famoso. De adolescente, escribía y producía canciones para grandes artistas de R&B como Brian McKnight, Brandy y Color Me Badd. Pero no fue hasta 2013 cuando se convirtió en un nombre familiar con Blurred Lines, la canción que dominó las listas de éxitos y lo convirtió en una estrella mundial. La canción fue un gran éxito, alcanzando el número 1 en el Hot 100 de Billboard y vendiendo millones de copias en todo el mundo. Pero entre bastidores, Blurred Lines también fue una apuesta financiera. Según se informa, Thicke y su equipo gastaron casi $7 millones en la grabación, comercialización y promoción de la canción, incluyendo actuaciones llamativas y giras internacionales. Al principio dio sus frutos. Luego vinieron los problemas legales. La familia de Marvin Gaye demandó a Thicke y a sus coautores, Pharrell Williams y T.I., por copiar la canción Got to Give It Up de Gaye. Tras una larga batalla judicial, Thicke y su equipo fueron condenados a pagar al patrimonio de Gaye casi $5 millones en concepto de daños y perjuicios, además de una parte de los futuros ingresos de la canción. El drama legal afectó a la carrera de Thicke. Su siguiente álbum, Paula, que pretendía ser una disculpa pública a su exmujer, la actriz Paula Patton, fue un fracaso. Solo vendió 24.000 copias en su primera semana. Una gran caída en comparación con las 187.000 copias que había vendido Blurred Lines. En algunos lugares, las cifras fueron aún más brutales, con solo 530 copias vendidas en el Reino Unido y solo 54 en Australia. Desde entonces, Thicke ha seguido lanzando música y trabajando en televisión, pero no ha alcanzado el mismo nivel de éxito. Aunque sigue en el sector, ya no gana tanto dinero como cuando estaba en la cima de su carrera. ¿Cuál de estos cantantes era tu favorito en aquel entonces? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. No olvides dar me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderte nuestro contenido más reciente.